amor, por su bondad y por su misericordia. Vamos a estar hablando unos minutos, ¿verdad?, de una palabra que Dios puso en tu corazón. La primera está ubicada en 1 Corintios, capítulo 13, versículo 11. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Gracias, Señor. Amén. Vamos a la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. No jugaba, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Le repito, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Padre, gracias por tus santas palabras. Ellas son fieles y son verdaderas. Te pido, Dios, que la ponga explicativa en nuestros labios para edificación de nuestras vidas espirituales, para seguir creciendo en ti, Señor, para seguir apegado a tu palabra y sirviéndote, Padre mío, y llegar, Señor, a la madurez espiritual cual tú nos llamas a todos. Amén. Dije a todos en plural, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y vamos a estar insertando, ¿verdad?, el mensaje de este precioso día bajo el tema madurez espiritual. Amén. Madurez espiritual. Pastor, ¿qué es la madurez? La madurez, de manera colegial y general, es el desarrollo o el estado completo de capacitación o formación de una persona, tanto intelectual como física. Una persona inicia un desarrollo para adquirir cierto conocimiento. Cuando ya lo completa, entonces alcanzó la madurez en esa área. Un profesional que decide hacer una carrera inicia con un pensum de la materia y al final, cuando entrega el monográfico, la tesis, pues entonces ya él completó su ciclo de capacitación y formación y él entonces completó el conocimiento al cual fue adquirido en aquella universidad. La persona, de manera física o biológica, cuando son maduras, es porque ya son avanzadas de edad. Pero esas personas avanzadas de edad es lo que se le dice a una persona madura. O sea, puede hablar de una persona madura, más o menos intermedio, unos 55, 60, ya de 60 adelante ya hablamos de vejez. Amén. Pero en ese proceso de madurez y de vejez se va acumulando mucho conocimiento y mucha experiencia. Mucho conocimiento y mucha experiencia. Y esos conocimientos que van adquiriendo esos abuelos nuestros, ¿verdad?, y esos padres que ya están de edad, esos conocimientos se le llama experiencia. Y esas experiencias al final se cataloga como madurez. Por eso es que los consejos de nuestros abuelos, de nuestros padres, de aquellos que han alcanzado cierta madurez, son de gran bendición para nosotros,
Porque el que alcanza cierta madurez habla de lo que ha vivido. Y si no habla de lo que ha vivido, habla de una experiencia que le ha pasado a otro, ha visto el resultado y a veces nos dan el consejo para evitar que nos pase lo que se está viendo a distancia. ¿Por qué? Por el conocimiento y la capacidad. Ahora, extrapolándolo en el mundo espiritual, cuando nosotros empezamos y nos acercamos a Dios, empezamos dando pinino o gateando aparentemente como un niño espiritual. A ser niño espiritual hay que empezarnos a darnos el alimento espiritual. El apóstol Pablo lo cataloga como la leche espiritual, para nosotros ir formándonos y creciendo y adquiriendo ese conocimiento. Pero llega un momento que ya no es leche, llega un momento que el alimento hay que cambiarlo ya por una comidita un poquito más sólida, hasta llevarlo a un nivel de poder ingerir cierta alimentación espiritual. Esto es lo espiritual. Ahora bien, como dice Eclesiastés, capítulo 3, que todo tiene su tiempo, hay un tiempo de que usted va a adquirir esa leche espiritual, pero ya hay un tiempo que usted tiene que ir ya jugando más adentro. Significa que ya el nivel de niñez espiritual tiene que ir cambiando o tiene que ir progresivo, aumentando, porque Dios dio de crecimiento y de expansión. Amén. Entonces, cuando esta palabra que nosotros leímos establece que cuando nosotros éramos niños, hablábamos como niños, pensábamos como niños y juzgábamos como niños, está hablando de la capacidad que podemos tener en nuestro conocimiento interno, que nos va a conllevar de una madurez eficaz para poder hacer las cosas correctas. Pastor, ¿qué puede provocar una inmadurez espiritual? Terrible. Porque el que no es maduro, aún como persona, es un inmaduro. Y la persona inmadura tiene muchísimas facetas y características que no lo van a ayudar como persona. Ni como persona de manera individual, ni en su contorno de manera familiar. El que es maduro no piensa antes de hablar. Habla y después piensa. Óigame bien. El que es maduro no piensa antes de hablar. Habla y después piensa. Sin embargo, la palabra nos recomienda a nosotros que seamos tardos para hablar y prontos para escuchar. Nosotros hacemos al revés cuando no somos maduros espiritualmente. Hablamos más rápido, escuchamos menos. Sin embargo, la palabra está ahí para ayudarnos y darnos los consejos divinos para poder alcanzar esa madurez. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo está diciendo, cuando ustedes eran niños espirituales, ustedes hablaban como niños. Ahora, si ustedes creen que ya no son niños, entonces su manera de hablar tiene que cambiarla. Pero me llama la atención que habla, para la redundancia, de la manera de hablar, pero eso encierra muchas cosas. Hay conversaciones que no nos edifican. Hay conversaciones y hablamos cosas que tampoco nos edifican. Aleluya. Y cuando yo voy y digo, ¿qué es la palabra hablar? Es sencillo emitir palabras. Ahora, dice la palabra del proverbio, que así como el hombre piensa, así es. Y que de lo que abunda en el corazón nuestro, va a hablar nuestra boca. Entonces, cuando Dios nos llama a una madurez espiritual, tenemos que tener la capacidad de poder evaluar cada cosa que vamos a hacer y poder juzgar si nos va a edificar o no. Amén. Entonces, pensar. ¿Qué significa para pensar, pastor? Pensar es formar o combinar ideas y hacer un juicio de valor en nuestra mente. Eso es pensar. Y me voy a tener aquí. Si la palabra del proverbio dice que así como el hombre piensa, así es. Y bíblicamente sabemos que una de las áreas donde el enemigo ataca al creyente es en el pensamiento.
Y usted me preguntaría, pastor, ¿por qué en el pensamiento? Porque él sabe que cuando cambia su manera de pensar, va a cambiar su conducta, su accionar y su manera de moverse. Porque el brazo no se mueve solo. Yo pienso que el cerebro le va a enseñar al pensamiento, necesita mover el brazo, y entonces el brazo recibe la orden y se mueve. El día que usted vea que no se mueva solo, usted decide que se mueva, tiene que revisarse porque hay problema. O sea, ¿por qué el enemigo va a atacar nuestros pensamientos? Porque él sabe que el día que se colocó allí y le damos cabida, nos va a cambiar la manera de actuar y de hacer. Usted no va a un lugar porque usted decide ir. Usted primero lo piensa, se prepara y va. Por la misma manera, si usted piensa no ir, usted no va. Entonces todo va a ser de un pensamiento. Y por eso es que el Señor lucha tanto con nosotros en plural, para que nosotros podamos tener un pensamiento de excelencia, porque Dios sabe que el enemigo va a abusar de nuestra incapacidad de poder no permitir que el enemigo juegue con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Nos pone a pensar una cosa hoy y nos pone a pensar otra cosa mañana. Amén. Lo que antes era así, ahora por cualquier influencia o una meditación del enemigo, entonces ya pensamos que no, que de otra manera. Y empezamos a fluctuar entre dos pensamientos. Y nos convertimos como palabra del mal. Un día estamos altas y al final entonces estamos a la orilla. Y Dios nos llama a nosotros a una estabilidad emocional que va a surgir de nuestros pensamientos. Señores, por un pensamiento hay personas que se dejan de orarse y se convierten en enemigos por años y no saben ninguno de los dos por qué fue. ¿Y por qué? ¿Y por qué no me un enemigo? ¿Por qué tú no me saludaste? ¿En serio? Pero cuando te acercaste a mí me dijiste, ¿qué te pasa? ¿No me viste? Te quise hablar y no te acercaste. No, lo que pasa es que usted no se acerca. ¿Sabe lo que usted hace? Crea un pensamiento en su interior y dice, pero mira, Juana ha cambiado conmigo y ya Juana no es la misma. Pero como ella no es la misma, pues entonces yo voy a mantener mi posición y voy a cambiar mi forma. Me voy a tener una posición ya diferente. Porque Juana como que ha cambiado. Pero no hay una madurez para acercarse a Juana y preguntarle, Juana, ¿te pasa algo? ¿Qué está pasando con tus pensamientos? ¿En qué te puedo ayudar? Tienes muchos problemas familiares. ¿Dónde están tus problemas que te están cambiando tu forma de actuar, tu dinámica, tu alegría? ¿Quién te hirió? ¿Quién te lastimó? No. Lo que hacemos es que tomamos una posición y nos damos perjuicio y juzgamos mal. ¿Por qué? Porque pensamos mal. Y cuando juzgamos mal y pensamos mal, entonces vamos a actuar mal. Y ahí es que se prefieren los cambios de manera visible. ¿Están aquí o se me fueron? Amén. ¿Por qué la madurez espiritual es tan importante? Porque la madurez espiritual nos va a dar la capacidad de poder discernir las cosas espirituales. Cuando el enemigo quiera venir a confundirnos con palabras que estén desenfocadas de lo que es el concepto divino, nosotros podemos decir, no, ese pensamiento no es de Dios. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Mis amados, nosotros tenemos que saber que cuando hay sensaciones en nosotros, medias extrañas, y pensamientos que son desagradables, eso no puede venir de Dios. Tenemos que reprenderlo en el nombre de Jesús. Pastor, ¿me llegan los pensamientos? Claro que van a llegar. Amén. Claro. Lo que tenemos que saber qué vamos a hacer con ellos. Si lo acariciamos, lo acomodamos, o nosotros sencillamente los reprendemos en el nombre de Jesús y no permitimos que hagan nido en nuestra vida. Pero para nosotros tener esa capacidad tenemos que ser maduros. Y la madurez espiritual se adquiere con el conocimiento. ¿El conocimiento qué? A la palabra, que es la palabra la que ilustran el carácter y los preceptos de Dios. Los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Si usted quiere ver el fruto del Espíritu, ¿por qué se habla tanto de los frutos del Espíritu? Gálatas capítulo 5, versículo 22, específicamente. Mas el fruto del Espíritu es el amor. El gozo, la paz. Yo me quedo con esos tres, que son los que reflejan el sentimiento emocional de la persona.
Cuando una persona tú no le ves que gozo, lo ves que el gozo como que le cambia, algo está pasando. Porque tú no puedes estar ahí y de repente después te está, algo está pasando. Entonces hay que sentarse, saber qué es lo que está pasando. Porque algo está pasando de interés y hay que ayudarlo. ¿Por qué? Porque hay personas que aún le está pasando algo, pero son personas de poca palabra. No hablan, se estancan en sus pensamientos. El enemigo los lleva a lo corrala. No hable. Nadie te interesa lo que te pasa. Incluso nadie te puede ayudar. Y te estanca un pensamiento y tú dices verdad. Y te quedas solo o sola en ese pensamiento, en esa estructura. Y el enemigo te acorrala. ¿Para qué? Para trabajar tu interior y tus emociones. Y empezarte a drenar. Y a sacarte ¿qué? El gozo. ¿Usted no es un coro que dice por ahí? El gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio. Y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Amén. No me lo puede quitar. Ajá, suena bonito cantándolo. Pero a veces las cosas del día a día que pertenecen a esta tierra son las que realmente a nosotros nos impactan y nos roban el gozo de Dios. Ese gozo que recibimos. Ese gozo que empieza a manifestarse en nosotros y de repente como que se va como saliendo. Y a veces ignoramos lo que está pasando y seguimos caminando normal, como normal no está normal. Porque si Dios no lo dio, nadie nos lo puede quitar, al menos nosotros no lo entreguemos. ¿Y cuándo lo entregamos? Cuando no tenemos la madurez espiritual para discernir lo que está pasando en nuestra vida y acercarnos a pedir ayuda, a conversar o a hablar, para buscar estrategias para no permitir que se vaya. Porque en muchas ocasiones no es que se va. Porque Dios está bueno, como lo que Dios le entrega, lo que hace es que se inactive en usted. Usted le da pausa o le da play. Entonces lo que va a permitir que ese gozo o lo que recibimos de Dios se permanezca en nosotros es cuando no nos desconectamos de la fuente, cuando no nos desconectamos de lo que nos provocó ese gozo y nos mantenemos en la posición realmente cuando el gozo fue recibido. Una reunión con un hijo pregunta, pastor, ciertas cosas, ¿por qué pasa? Digo, hay que revisar, porque cuando nosotros dejamos de hacer cosas que hacían y empezamos a hacer cosas que no hacían, entonces las cosas empiezan a cambiar. Deja de hacer lo que está haciendo y empieza a hacer lo que tú hacías. Porque los cambios no vienen de la noche a la mañana. Los cambios son progresivos. Y en el mundo espiritual los cambios se provocan primero trabajándote con el pensamiento para que tú cambies tu acción. Y al cambiar tu acción, me imagino que los resultados van a ser o buenos o malos. Porque las acciones que van a provocar la consecuencia, de hecho, no es en el pensamiento. El pensamiento es la plataforma, la antesala. Ahora, Jesús habló del pensamiento que, como el Señor conoce a uno que pensamos, ya para él cuando pensamos ya estamos ya entrando ya en agua turbia. Y él nos llama la atención en esa parte. Ahora bien, con los frutos, Néstor, por favor. 5:22. El gozo. Mi amado, hay momentos, créame, usted no quería hablar con nadie. Usted lo llama, usted no quiere coger el teléfono. Le testea, usted no quiere contestar un WhatsApp. Eso es normal. Eso puede pasar. Ahora, que no podemos permitir que eso coja auge en nuestras vidas. Porque no es la normalidad. Y menos un creyente que le sirve a Dios. Que tiene los beneficios divinos en su vida. En la atmósfera espiritual. Que se activa e inactiva cuando nosotros entonces dejamos de hacer lo que nos corresponde. La paz. Y esa paz. Cuando nosotros vemos que la paz de nosotros no anda como debe de estar, hay que revisar qué está pasando. Porque Jesús, según Juan 14:27, antes de ascender le dijo algo claro a los discípulos. Le dijo, la paz o dejo, pero espérense una cosa, mi paz o doy. Pero pues si ustedes no entendieron de qué parte estoy hablando, que es la mía, yo no la doy como el mundo la da. Le digo a los discípulos, nos está diciendo a nosotros, la paz de él no depende de circunstancias emocionales, sociales o políticas o nada que sea natural. La paz
de Él es sobrenatural y una paz que tiene garantía de estar con nosotros, no importando las circunstancias, el problema o la adversidad. Pero esa paz hay que fomentarla, hay que mantenerla, hay que cuidarla porque la podemos perder. Amén. ¿Cuándo, pastor? Cuando empezamos a desconectarnos de la fuente, que es la intimidad, la búsqueda de la oración del Señor, adquirir el conocimiento de su palabra. Estar como dijo Jesús cuando se les perdió a sus padres. Terminaron de buscar dónde estaba. Le dijo, hey, no sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Cuando estamos envueltos en la cosa de Dios, vamos a respirar a Dios. Ahora, si nos dejamos arrastrar por los afanes, las circunstancias, las adversidades, todo lo que es natural, aunque no queramos, vamos a perder, vamos a ser debilitados, van a venir situaciones. ¿Por qué? Porque cuando nosotros decidimos acercarnos a Dios, ya nos convertimos en seres espirituales. Seres que somos humanos, caminamos en lo natural, pero nuestra fuente es sobrenatural. Y por tanto debemos alimentar una cosa y la otra. Como usted hace, ¿ok? ¿Cómo usted se alimenta naturalmente? Como una ensaladita, hablando de lo que comenzamos. Una cosita y se alimenta de manera física. ¿Por qué? Porque usted no quiere un mareo. ¿No es correcto? Amén. Ay, ¿qué dice usted que cuando deja de comer espiritualmente me va a dar un mareo igual? Lo único que esos mareos no se ven físicamente y se caen. Pero hay mareos espirituales. Y esos mareos son señales de que algo no anda bien. Si usted se marea físicamente, usted sabe que tiene que ir al médico porque los mareos no son normales en la persona. ¿O son normales? No. ¿Cuáles se marean más al médico? La mayoría, ¿verdad? Pues él tiene cuidado en cómo anda su salud. Pero hay mareos espirituales. Usted no se cae físicamente, pero se cae espiritualmente. Pero esos mareos son esas señales que usted siente que ya los deseos que usted sentía, las cosas de Dios, van menguando, van bajando de frecuencia. Entonces ahí le está diciendo al espíritu que no mareito que te está dando, revísate. Pero la revisión espiritual no va a un hospital o una clínica, van a sentarse a sola, a apartarse y meditar en el Señor. Y venir a hacer un recuento y mirar. Y el Espíritu Santo nos va a ir identificando, mira aquí. Va a empezar a mostrar cosas para eliminarlas, cosas para empezar a activarlas. Y entonces ahí usted va a tomar la medida correspondiente. Otra cosa que puedo decir. Si vamos al médico, porque tenemos un mareo, hay una situación de salud, ¿sabe qué el médico va a hacer? No va a hacer un estudio, el estudio va a arrojar algún diagnóstico y el doctor va a decir, mira, es algo sencillo, es una pequeña anemia que tú tienes, pero mira, bebe hierro, un poquito de hierro con zinc y un poquito de esto y lo otro y la cosa tú vas a resolver. Trata de alimentación no hacerla muy a deshora. Cuando tienes que comer, come. Porque si comes a deshora, cuando tú vienes a querer comer, ya el organismo ya está evitando que tú le des la comida fuera de hora, entonces no va a recibir los nutrientes con capacidad como debe hacer. Digo, yo hablo un poquito de medicina. Pero bébete eso. Y algo así. Usted sale y se va. El doctor no vaya a de usted a su casa, no vaya por teléfono nunca. Nunca espere eso. Tiene que ser una doctora muy de confianza, doctor. Decirle, Virginia, ¿se vio la vitamina? No. Virginia, ¿cómo está comiendo? Después una pregunta que usted vuelve a la consulta. ¿Cómo te ha ido? Pues ella así. El doctor ni va a llamarlo, ni va a tratar de usted para que usted haga lo que le recomendó. Pero ya él le dio usted el diagnóstico, usted se acercó a él creyendo que tiene la capacidad de darle a usted el consejo que usted necesita, pero la parte de usted accionar y hacer lo que le corresponde, no del doctor, nos corresponde a nosotros. Asimismo, en el mundo espiritual, cuando hay una debilidad espiritual o algo que le está visitando, que usted sabe que no está normal, y usted se pone a meditar en el Señor, y se tranca a meditar una mañana, Señor, yo quiero que tú me hables, me digas qué está pasando porque no me siento bien, no me siento igual, algo está pasando en mí, y Dios te revela por el Espíritu, te dice, no hija, lo que pasa, o hijo, lo que pasa es esto y esto, aparta esto, enfócate aquí, mueve aquí, así. Y después de revelarle, usted no acciona, entonces ya el problema es de nosotros. Porque ya Dios nos reveló, nos dio el consejo. Y aún nosotros nos quedamos estáticos sin hacer las acciones correspondientes. Y entonces cuando viene el impacto, entonces empieza a nosotros a perder lo que nosotros hemos recibido. Vámonos, Néstor, por favor. Vámonos aquí.
perder el gozo. Bueno, al principio no era así, todavía estaba el gozo. Empezamos a perder la paz. Que ni el mundo ni Satanás no la dio. Si se pagó la cruz del Calvario. Isaías 53, capítulo 3, 4 y 5 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, él pagó por nuestra paz. Él no fue por los pecados de la humanidad. Sí, claro, eso fue el eje principal y universal. Pero ahí él pagó tres cosas. Dice que molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Él hizo tres cosas. Él murió por nuestros pecados para que nosotros nos humillamos, le pedimos perdón, Él perdonarnos, cambiarnos, transformarnos. Él también pagó para que nosotros tengamos paz aún por encima de la tormenta, de la adversidad. Y también pagó para curarnos toda enfermedad que podemos tener, tanto física como emocional. Esas son promesas de aquellos que han creído, aquellos que han levantado la mano y han abierto su corazón a recibir lo que Dios nos ha prometido y a creerla. Amén. ¿Dónde está eso, pastor? Isaías 53, versículos 3, 4 y 5. Entonces, esa paz no depende de nada de la tierra. Esa paz nosotros la entregamos. El enemigo no tiene la capacidad de quitarla. Y la reciben aquellos que han creído y han abierto su corazón. Cuando nosotros nos convertimos, recibimos tres promesas automáticamente. Según Isaías 53, porque ya él la pagó. Según Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio su único hijo. Para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ahí en Isaías 53 nos está hablando de que él fue molido, abolido por las rebeliones, hablando de nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. De manera tal que cuando nosotros le aceptamos y le recibimos tres promesas inmediatas, Carlos. Nos perdona, no importa el pecado que hayamos cometido. No importa. Dice la palabra de Dios que aunque nuestros pecados sean rojos, como rojo el carmesí, en Cristo se vuelven blancos como la blanca lana. En Jesucristo hay perdón, hay restauración, hay fortaleza. Él levanta, Él da oportunidad. ¡Raspa, canta, quema! Yo voy a venir aquí en esta hora. Satanás, que yo no reprenda así, no habla de oportunidad, ni habla de perdón. Él acusa, Él te castiga, Él te señala. Para que tú no apeles a esa oportunidad que siempre vamos a tener de hacer cambios en nuestras vidas, de dejar cosas y tomar otras que nos bendicieron, nos dignificaron, que perdemos de vista en el camino. Pastor, yo he intentado, he clamado, he orado y no hay cambio. Sigue clamando, porque es un día que va a pasar. Porque también otra cosa, cuando clamamos y oramos por cambio, que sabemos que tenemos que hacer cambio en nuestra vida y no llega la manifestación, a veces el enemigo impacienta. Que Dios no te va a escuchar, ya no te va a llenar, ya no te escucha, nada va a pasar, va a seguir lo mismo. Mentira, porque es un día que va a haber la manifestación del Espíritu Santo a visitarte, a decirte, hija, hijo, vine a visitarte, a sacarte del lugar donde te encuentras, vine a sacarte y a darte lo que es la sola, lo que hacemos para ti. Gloria a Dios. La paciencia. Yo voy a hablar de eso. Porque ya eso es un valor espiritual. Para fomentar la paciencia tenemos que ser viejos, espiritualmente hablando. Ni niño, ni joven, ni maduro. Viejo. Tenemos que ser ancianos en el Señor. Para empezar a fomentar eficazmente la paciencia. Ya esos son niveles de madurez altos. Que no lo ha hecho ustedes. Pero están ahí. Si está ahí es porque el Señor quiere que lleguemos a esos niveles. La vanidad y la bondad tienen que ver con nuestra actitud de amor combinado con la compasión por el prójimo. Ser benigno, ser bondadoso. Usted tiene que saber lo que es eso. No lo de eso, sino es de los frutos del Espíritu, ¿verdad? La fe. Tanto como fruto como don. Doble porción de fe. Tenga. ¿Y por qué, Señor? Porque por la fe que ustedes van a vivir. Está necesita sí o sí. Pero Dios le entrega a un nivel de porción que a nosotros nos corresponde fomentarla. ¿Y dónde Dios ejercita la fe? En el gimnasio.
No, en la acción, en el diario vivir. Y cuando las cosas no se ven tan bien, que no hay esperanza humana, y nosotros digamos, pero no hay forma de resolver, pero Dios nos da una luz y dice, pero orme. Y vamos y oramos a Dios y creemos que estamos orando a un Dios que escuche. De repente se abre una puerta y Dios nos dice, cuidado si te olvidas que fui yo que te la abrí, que no fue tu capacidad y tu conocimiento, fue la fe, fue la oración que hiciste, fui yo que puse la gracia, fui yo. ¡Ey, Sama, aquí va! Nos la dio como fruto y como don. 2 porciones. ¿Por qué no dio dos porciones de paz, de benignidad y de bondad y de gozo? No. 2 porciones de fe. Porque la palabra dice que el justo por la fe vivirá. Porque digo algo, mis amados hijos, los tiempos se acercan, no vamos a vivir por nada que no sea por la fe y por la justicia, que nosotros nos encontremos practicando en el Señor conforme su precepto y su palabra. ¿Usted solo tener fe? Mire cómo dice, el justo por la fe vivirá. O sea, aunque tú tengas fe y no es justo, le falta un melabón a la cadena. Es justo, el justo practica la justicia. Y la justicia tiene que ver con todo lo afable, lo bueno y lo agradable, y a Dios le agrada que practiquemos. Amén. Y entonces, combinado con eso, y ya fuimos justificados por la fe, conforme a Romanos capítulo 5, versículo 1, entonces esa fe nos trae lo del cielo a la tierra. Porque todo lo que usted ve aquí fue hecho de lo que usted y yo no vemos. Y cuando decidimos servirle al Señor, todo lo de nosotros va a depender de Dios y de la fe y la justicia de nosotros aquí abajo. Entonces, nos roban las cosas que Dios nos entrega. Pero la madurez espiritual no va a dar la capacidad de discernir cuando algo no está bien. No va a dar la capacidad cuando algo o alguien se va a acercar con intenciones de limitarnos a caminar y avanzar a lo que Dios ha establecido en nuestra vida espiritual. Es la madurez que nos da la capacidad y el conocimiento. Pero el apóstol Pablo está hablando de que nosotros cuando éramos niños hablábamos como niños, pensábamos como niños y juzgábamos como niños. ¿Qué un niño puede juzgar? ¿Qué capacidad tiene un niño para juzgar una cosa o la otra? Un niño no le hable de madurez a un niño porque no lo tiene. No le hable de capacidad porque no la tiene. No le hable de conocimiento porque no la tiene. ¿Qué era para juzgar, Rafael? No juzgar para hablar de nadie, ni juzgar ni valorar a nadie. Todo lo de juzgar para evaluar algo o alguien con un sentido común eficazmente. Un niño no tiene la capacidad. De hecho, una de las cosas que a mí me quebrantó con el pueblo de Nínive fue cuando el Señor le dijo a Jonás, pero ¿por qué tú me incomodas? Si yo no quiero salvar a ellos, si se arrepienten, ¿a ti qué? ¿Hay algo que tú no sabes de ellos? Aunque ellos son pecadores, hay algo que tú no sabes de ellos, te lo voy a revelar, Jonás. Ellos no saben discernir de entre lo que es su mano derecha y su mano izquierda. Yo le estaba diciendo, ellos son pecadores porque no saben de mí. Ellos son pecadores porque nadie les ha predicado. Y a ti te dije para que le predique, para que le pregone, para que le diga, para que ellos se arrepientan, porque los quiero perdonar, los quiero salvar. Pero si no hay quien le predique, si no hay quien le pregone, si no hay quien le diga, ¿cómo se van a arrepentir, Jonás? Usted sabe que usted no puede ser entre la mano derecha y izquierda. Es un conocimiento cero. ¿Qué sabían ellos de Dios? ¿Qué sabían ellos cómo podían cambiar su estilo de vida y sus creencias? Pero Jonás estaba enfocado en su estructura y pensamiento. Dificultad que había generacional entre ellos. Y que Jonás conocía la misericordia de Dios. Pero lo que no sabía, que lo que ellos practicaban era por falta de conocimiento o madurez espiritual. Pero nosotros,
Dios nos conoce perfectamente y sabe el nivel de capacidad que tenemos cada uno de nosotros. Y Dios está en el asunto de llevarnos al conocimiento de madurez en Él, para que no seamos tan fáciles de engañar y confundir. Porque es carencia de conocimiento y madurez, es una presa fácil para el enemigo. Es engañar y confundido con facilidad. Pastor, ¿y qué nos va a dar a nosotros la madurez espiritual? Todo lo que tiene que ver con las disciplinas espirituales. Su oración, su intimidad, está envuelta en las cosas del Señor, en las del Señor como prioridad, y usted va haciendo un escalón. Muchos ministros han tenido muchos problemas en el camino porque han confundido el orden divino. Y el orden divino, yo digo por conocimiento y experiencia propia, es el siguiente: Dios, familia y ministerio. Es el orden: Dios, familia y ministerio. Porque la familia va a depender de Dios. Familia va a depender de Dios. Familia y todo lo que usted tenga alrededor, acciones, movimientos, trabajo, afanes, todo lo que usted pueda hacer laboralmente hablando, que va en conjunto a lo que es la familia, el sustento, la acción para que todo esté más bien, va a depender de Dios. Porque es Dios que hace las cosas. Dios es la fuente. Y a veces nosotros, si nos enfocamos en el ministerio, que empezamos que estamos haciendo de Dios y nos desconectamos de lo que realmente es nuestra responsabilidad individual ante el Señor, entonces no vamos a acordar de la fuente y vamos a empezar a hacer la cosa con nuestra propia fuerza y recursos. Y eso nos va a cansar, nos va a desgastar. Cuando perdemos el orden divino, entonces lamentablemente nos sentimos cansados en el camino y nos desgastamos. Es Dios que da la estrategia, es Dios que abre, es Dios que lleva toda ansiedad y toda preocupación de nosotros. La madurez en el estado o el desarrollo completo de una persona para tener la capacidad de poder evaluar ciertas cosas y saber las acciones a tomar eficazmente para traer un buen resultado, tanto en la parte natural como sobrenatural, es necesaria. Usted no ha visto personas que tienen 15 años de edad, tienen un comportamiento de joven que van creciendo, pero usted lo ve 10 años después, a los 25. Si usted lo encuentra igual como pensaba a los 16, usted se sorprende. No, acá, pero Juan no me ha durado nada. ¿A usted le ha pasado eso? Usted tuvo en colegio con Juan, o tuvo algo con Juan cerca, y usted lo ve 10 años después y está con Juan él mismo, y dice, Juan no cambia. Son personas que no tienen nivel de progresivamente de madurez. Y la madurez no tiene que ver con tener una cara fuerte. No, la madurez tiene que ver con la capacidad y el conocimiento de experiencia que usted acumula para usted dirigirse correctamente y ayudar a otros. Entonces Dios nos llama a la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque es necesario. 1 Corintios, por favor, Néstor, 13:11, se lo voy a recordar porque se lo olvidó. Le voy aterrizando. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí? Mis hijos, cuando ustedes eran, está hablando de etapa, si era, le está hablando a alguien que ya no debería ser niño. Ustedes eran niños, ustedes no son. Cuando ustedes eran niños, ok, no entiendo que ustedes eran niños, te hablaban como un niño, pensaban como un niño, juzgaban como niños, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, están diciendo, mis hijos, cuando ustedes eran niños espirituales, yo entendía ciertas cosas, pero yo entiendo que ustedes deben de ir creciendo espiritualmente y las cosas que usted hacía antes ya no las puede hacer ahora, y las cosas que usted le afectaba antes no le puede afectar ahora, y si le afecta, entonces hay que revisar cómo anda el crecimiento y la madurez espiritual en nuestras vidas. Dice entonces Néstor, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara.
conoceré como fui conocido. Cuando Dios nos ve a nosotros, Él va a ver nuestras debilidades. Y Él por su palabra busca la forma de darnos el consejo divino. Los mensajes pastorales, los mensajes de la casa, que se buscan en el secreto. No por información, sino por revelación. Porque Dios lo conoce a usted perfectamente. Y Dios sabe el alimento que debe de darle a cada uno de nosotros. Y la palabra de Dios es tan eficaz y es tan poderosa que una palabra puede dar todo al mismo tiempo y alimentarnos nosotros que salimos así. Pero el buffet está preparado. Si usted no viene a comérselo, ¿qué hacemos con el buffet? ¿Lo guardamos en la nevera? Pierde nutrientes, pierde la esencia. Entonces la madurez espiritual se consigue a través de la palabra. Usted leyendo de manera personal, pero también tratando de recibir el alimento que se le aguarda para que usted reciba la capacidad de la madurez que usted necesita. Los estudios bíblicos es la escuela del creyente. Los estudios bíblicos es la escuela del creyente porque ahí es que nos sentamos a desglosar un tema y compartimos y recibimos ante informaciones que nosotros pensamos que una cosa era otra. Porque un mensaje de 40 minutos no es la verdad que por más que usted quiera agarrar, usted va a agarrar el 30% y le va a ayudar, le va a bendecir. No es lo mismo un estudio con tiempo para desglosar, ¿verdad? Para compartir. Entonces, los estudios bíblicos es importante, pero si no tenemos interés de participar en ello, lamentablemente ese alimento no lo vamos a recibir. Y si no recibimos ese alimento, lamentablemente vamos en el proceso a tener debilidad espiritual. No vamos a alcanzar madurez. Vamos a seguir siendo adultos pensando como niños, hablando espiritualmente. ¿Pero por qué? Porque papá no me alimentó. No, papá tenía alimento que usted no vino a comérselo. Que es diferente. Entonces yo le digo, si usted lo come físicamente, usted se cae de un mareo, ¿no? Entonces el mundo espiritual es así mismo. Si usted tiene interés de comer y alimentarse, usted le va a dar una niña espiritual. Pero para eso hay que ir creciendo y teniendo madurez espiritual. Y no vamos a tener madurez espiritual si no tomamos el alimento que es el conocimiento que nos va a dar las enseñanzas de Dios. Es un poquito simplemente de reconocer el orden de las cosas y no de cuidarnos de las que corresponden en el tiempo oportuno. Juan capítulo 21, versículo 18, Néstor, por favor. Gloria a Jesús. Mira que dice aquí. De cierto, cierto te digo, cuando era más joven, te ceñía, tú ibas donde tú querías, mas cuando ya sea viejo, extenderá tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras ir. Dame el 19. Esto lo dijo cuando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Hora 18. Esto fue un encuentro de Dios con Pedro. Cuando lo encontró en el lugar donde Dios lo había sacado, en el contexto, si usted sabe el capítulo 15 de Juan, usted va a encontrar que hay un encuentro con Dios con Pedro, cuando Dios fue a restaurar a Pedro por haberlo negado 3 veces. Y en la conversación de ellos, cuando le preguntó 3 veces si lo amaba, sí, yo te amo, yo te amo. En el 21 me llama la atención que le dijo, Pedro, te voy a decir algo. De cierto, cierto te digo, cuando tú eras más joven, tú te ceñías tú. Y tú ibas donde tú querías, me voy a tener ahí. ¿Sabes qué está diciéndole el Señor? Cuando tú te dirigías tú, con tus pensamientos y tus emociones, tú te vestías tú y tú ibas donde tú querías. Ahora aquí no funciona así. Aquí tú vas donde
se ponen su ropa y van donde ellos quieren. No se dejan dirigir por el Espíritu Santo. Y no caminan conforme a la dirección de Dios, porque tienen su propia decisión y hacen las cosas conforme a su capacidad. Y eso entonces lo hace ver inmaduro espiritualmente. Jesús está diciendo a Pedro, tú te ceñías e ibas donde tú querías. Ahora te voy a decir algo más. Cuando ya sea viejo, extenderá tus manos y te ceñirá a otro y te llevará donde tú no quieras ir. Le está diciendo, cuando tú alcances la madurez espiritual, que ya no seas tan joven, inmaduro, inexperto, entonces ¿sabes qué tú vas a hacer? No te vas a ceñir y vaya donde tú quieras. Otro te va a poner la ropa, así lo voy a hacer yo. O el Espíritu Santo te va a encomendar para que te vista. Y entonces te va a llevar donde tú quieras, te va a llevar donde tú necesitas, te va a llevar donde realmente tú vas a ser bendecido, te va a llevar a la posición que yo quiero que tú estés para entregar lo que tengo para ti. ¿Se entiende eso? Entonces cuando tú seas viejo, ¿qué hablamos de la vejez? Que hay madurez, hay experiencia, hay conocimiento. Te está diciendo, cuando ya tú no seas tan joven, que tan que yo te decía cosas tantas veces, y tú alcanzas madurez espiritual, Pedro, entonces, ¿sabes qué tú vas a hacer? Ya no te vas a ceñir tú. Tú te vas a ceñir por otro. Va a ser el Espíritu Santo que va a tener al lado tuyo ahí, para que te vista. Y tú vas a extender la mano. Entonces te llevarán donde no quieras. Usted dice, pastor, pero ¿cómo le voy a llevar donde uno quiera? No. Porque está hablando de la parte humana que a veces nosotros, Dios nos quiere dirigir por una vía, pero nosotros por nuestro pensamiento y falta de capacidad queremos ir por otra. Porque estamos cambiando por lo que estamos viendo, porque estamos viendo más atrás, ya que hay allá atrás. Como Dios conoce el futuro, va a decir, mi hijo, tú te entregaste a mí, tú confiaste en mí, entonces déjame dirigirte. Porque tú dijiste que yo era tu Dios y yo tenía la capacidad de guiarte. Tú déjate guiar. Porque cuando te quieres guiar tú, conforme tus conceptos y tus pensamientos, entonces me estás dejando a mí que yo no haga lo que quiero hacer contigo. Entonces descansa en mí. Tus preocupaciones, deposítalas en mí. Tu carga, entrégamela a mí. Déjate que yo te vista. Déjate que yo te cambie, que te transforme. Extiende tu mano, cierra tus ojos y camina. Porque yo te voy a guiar. Yo voy a hacer tus ojos, yo voy a hacer tus pies, yo voy a hacer tu boca. Yo voy a hacer todo para ti. Pero confía. Vaya aterrizando. Hebreos capítulo 5, versículo 12. Esto me quedé así. Mírese que Corintios habla prácticamente lo mismo, en otras palabras, y lo escribió Pablo, una de las epístolas de Corintios, y Hebreos todavía andan buscando quién lo escribió. Y muchos se han atrevido a decir, no fue Pablo, porque el que hablaba así era Pablo, pero nadie se atreve a decir fue Pablo, porque no ha sido revelado. Eso a mí me tira a mí, mire, preocupado, y me siento la dinámica de yo quiero que Dios me hable. Porque yo no puedo entender que por generaciones, hombres de Dios que han buscado a Dios, al menos que nadie se ha enfocado a decir, Señor, aquí te mando, ¿quién fue que lo escribió? Y te diga, no lo va a decir a nadie. Yo, si no tengo que decirlo. Y Dios me dice, nadie lo escribió. Es un misterio oculto. A consumo propio lo deshago, Señor. Pero dicen que al sol de hoy no se sabe quién escribió el libro de Hebreos. Pero si ustedes se van, mis hijos, al primer versículo que leímos como texto central del mensaje de hoy, fue Pablo que lo escribió a los Corintios. Y acuérdense que hablaba algo similar. Cuando tú eras niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, ¿verdad? Mira aquí que dice en Hebreos capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Me detengo aquí, no me lo mueva. ¿Usted sabe qué dice el escritor? Se lo voy a leer de nuevo. Más despacito. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche
y no de alimentos sólidos. Se lo voy a poner un ejemplo sencillo. De nació un bebé. ¿Qué usted le da al bebé? Primero lechita, ¿verdad? Una lechita, yo la paso, o no me gusta de plátano, con un mes de nacido. La leche, como por 4 meses, madre, ayúdenme, 3 meses, leche. Y después un problema de habichuela. 6 meses. 6 meses de leche. Oiga, 6 meses de leche. ¡Wow! ¡Qué revelación! 6 meses de leche. Después de los 6, vámonos con mangú. ¿Cuánto quieren mangú? Amén. ¿A ver para el mangú? Me digo algo, mis amados, mis hijos. Se lo voy a decir con toda honestidad y con humildad. No me vean fuera de eso. Usted tiene muchos mensajes que a su tiempo lo van a escuchar. Hay cosas que todavía ustedes no pueden digerir, algunos y otros sí. Cuando usted tiene esa evaluación, esa capacidad, tiene que irse al paso. Porque hay palabras que si usted la escucha y dice, me confundí. Entonces, para que no se me confunda, ¿qué hace la madre con un niño? Leche, porque yo sé, por conocimiento del pediatra, que si le entra un mangú de papa, que es lo más suavecito, puré de papa, no tiene la capacidad de digerirlo, se va a ahogar. Ahora que tiene la capacidad, su organismo es de absorber lechita. ¿O no? No es que no se le pueda dar, es que no tiene la capacidad de ingerir otra cosa que no sea leche. No está preparado. Entonces vamos al mundo espiritual. Si usted tiene el nivel de leche, ¿cómo usted se le manda un mangú de plátano? Bajar y poner no se puede hacer. Y no estamos para confundir. Es para llevarse de lleno. Ya no es leche espiritual para que usted la pueda ingerir. Pero entonces, porque es leche. El niño, usted no puede dejarlo por 6 meses de leche. ¿Sabe por qué? Alguien que me ayude. No se va a sostener. No se va a sostener. Estamos interactuando hoy. Otra, por favor. Puede tener de nutrición. De nutrición. Otra, por favor. Le va a dar mareo. Le va a dar mareo. Entonces el apóstol Pablo, ay, Dios mío, el apóstol Pablo No está El escritor de los Hebreos que diciendo que no va a recibir los nutrientes que necesita. entonces llega, todo tiene su tiempo debajo del sol y todo tiene su hora. Raponándolo, tiempo de leche, pero un tiempo que hay que empezar a comer un bolsito de papa, con un chile, la misma leche como movida, ¿verdad? Al pasitico, papilla, llama eso. Su comida de habichuela, para que empiece, Yo imagino yo cuando tenía 7 veces que probé habichuela por primera vez, yo me digo, me cambié en el sabor. Pero después que se va adaptando la papilla, ya en la papilla se convierte por de papa un poquito más sólido, para que vaya en el estómago. Y algunos que son más acelerados, cada año están comiendo arroz habichuela como los Victoria. ¿Me entiendes? Pero la madre no puede dejar al niño simplemente dándole leche al año. Porque lo primero es que no va a tener la capacidad ni los nutrientes que necesita, ni tampoco se va a formar el estómago para que tenga la capacidad de tomar sus alimentos como es lo correcto. Entonces, lo que está diciendo el escritor de los Hebreos es, porque ustedes ahora hay que llevar ustedes para atrás. Yo nunca he visto un niño que después que tiene 9 años dice, ¿qué es lo que él tiene pediatra? Vuelve a dar leche. No le des más nada que no sea leche. Con 1 año, sí. ¿A alguno le ha pasado eso? Yo no he escuchado eso. Entonces, está diciendo el escritor de los Hebreos. Entonces ustedes pueden pasar la etapa de leche. Ahora que ya van a beber leche. Cuando ya ustedes pudieran ser maestros de la palabra. Al menos no tienen un alimento. Ni han tenido el soporte. Ya es otra cosa. Pero el escritor de los Hebreos sabe lo que está escribiendo ahí. Está hablando con personas que debiendo tener madurez espiritual, están manifestando cosas y sintiendo obras que son de niños espirituales, donde ya deben de ser maestros de la palabra. Te está diciendo, no venga ahora a querer recibir lo que ya tú recibiste de nuevo, donde tú tienes ya el nivel que ya tienes que pensar diferente, hablar diferente, caminar diferente, accionar diferente, evaluar diferente. ¿Sí o no? Entonces, los primeros rudimientos significa, de la palabra, los primeros rudimientos es lo básico. Juan 16, ¿por qué murió Dios? O sea, Marcos 15. Predicar el evangelio de Escritura. ¿Cuál es mi posición? ¿Qué no voy a hacer? Son los principios, son leche. Y seguimos.
en leche, tú ya un poquito ya estando en papa. Pero usted se me queda atrás, esperando leche, ya vamos a nivel de papa, entonces hay problema, porque usted no va a poder ingerir la papilla, tú estás todavía pensando en leche, tienes que salirme de ahí. ¿Están conmigo? Claro, no de todos. Pero ya debes alguno tener ya el nivel y la capacidad. Porque ese nivel de capacidad le va a dar a usted para su vida espiritual, su estabilidad espiritual, su madurez espiritual, pero también porque un día usted va a tener que invertirse en otro. Porque un día tú tienes que enseñar todo lo que usted ha aprendido. Porque Dios llama a usted con un propósito de salvarlo, bendecirlo, porque yo quiero usarlo en un ministerio, un llamado. Amén. Pero si se me quedó en leche, lamentablemente vamos a estar como avanzando y para atrás. Entonces yo no puedo estar viendo aquí, dando un tabacucito, ustedes tengan que hacer esa de leche. No. Hay que tener un mensaje lineal. Que lo reciban lo de la leche, pero que también los que coman plátano también se puedan recibirlo. Amén. Para que haya un mensaje fortuito aquí a ustedes, de leche y de puré. Y algún mabucito a unos cuantos. Pero en el estudio bíblico se cogen temas generales, que son tanto para lo de leche como de papa. De un abrazo. Un aplauso. Sigue diciendo esto en el 13. Sigue en el 13. Y todo aquel que participa de la leche es que lo de Dios es crecimiento. Gloria a Dios te lo Dios. coge como un niño, pero Dios te hace lo que usted cree. Oh, Padre, Señor. ¿Cómo ayúdanos. cómo dicen los niños que no crecen? ¿Cómo? ¿Rebelio? Niños que son niños como hombrecitos, pero niños, ¿cómo se llaman? Porque hay apetado, le dicen aquí coloquialmente apetado o Ustedes, bueno, ustedes han visto niños, son niños pero son hombres, ¿no? sí, Estoy no confundido. están nutridos, son como la gallina de calidad, con los huesos fuertes, pero sin carne. Hay un problema patológico, ¿no? Vámonos a un mundo espiritual con eso. Todo aquel que participa de la leche es un experto en la palabra de Jesús de justicia porque es niño. Entonces, tenemos el cuerpo de hombre, pero no tenemos la mente de niño. No. Dios tiene el asunto que cargamos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué dice el 14 en esto? ¿Con cuánto concluyo? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Cuál es el tema de hoy? Madurez espiritual. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Le está diciendo el escritor a los hebreos que cuando tú alcanzas la madurez que Dios te está llamando, tú tienes la capacidad de discernir lo que viene mal para ti, pararlo a distancia y no te va a penetrar para hacerte causa de retorcirte, de debilitarte, de acabarte, de destruirte, porque la intención es abusar de aquellos inmaduros. Mire, pero hay personas de manera natural que le saltan cosas a usted con 40 y 50 años de edad que usted se queda sorprendido. Usted dice, pero pues eso son muchachadas lo que usted acaba de decir. ¿Usted no ha pasado eso? Y a veces usted lo escucha y queda callado por prudencia. Son inmaduros como personas. Pero el Dios no puede ser así, porque el Dios es una fuente de conocimiento, de sabiduría. Yo le he mandado sabiduría aquí hasta al cuadrado, porque la sabiduría es un eje principal del conocimiento de la madurez. Y eso le va a romper el pensamiento y lo va a llevar a una actitud, unas acciones diferentes. Pastor, si no debilidades, podemos tenerla, mis hijos, pero el problema es qué vamos a hacer después. Identificarla y extirparla de nosotros, seguir caminando. Amén. Pues no quedar estancado. Es tiempo de dejar de hablar diferente, pensar diferente, juzgar diferente. Y eso nos va a llevar a una madurez espiritual y vamos a tener la capacidad. Néstor, no me quiten por favor el texto. Nos va a llevar a la capacidad de tener los sentidos ¿qué? Ejercitado. Ajá.
una rutina de gimnasio o de caminar, que de hecho tengo que tomarla de nuevo porque estoy medio ya fuera de contexto. ¿Qué una semana así? Una semana no. Una semana así y 2 no. Se lo transporto. 4 estudios bíblicos a la semana. Vengo a 1 y a 3 no. Cuando tú no crees que con el conocimiento de la palabra, el culpable es el tema pastoral. No, porque estamos aquí. Y te estoy aquí en la mesa. Usted viene a comerse el alimento de la palabra. Porque eso es ejercitar con disciplina lo que usted ha decidido ser. Entonces, cuando usted se ejercita, usted va a alcanzar la madurez. Y es por tanto que la madurez es tan importante que es lo que da la capacidad de usted mantenerse estable en estos caminos y poder discernir del bien y el mal. El discernimiento, ¿sabe qué? Yo conozco tu intención sin tú abrir la boca. Está como don. Está como don. Y está como don espiritual, como herramienta para ejercer eficazmente nuestro llamamiento, nuestro ministerio, nuestro llamado. Pero me llama la atención que aquí en el escritor hebreo está hablando discernimiento dentro del conocimiento, no espiritual. ¿Está conmigo? Lo voy a explicar. El discernimiento espiritual como don es la capacidad de usted ver la estrategia del mal, aun si la gente abre la boca, usted se entra a su pensamiento y ve lo que están pensando. No me asuste, eso es así. Amén. Por ejemplo, usted está parada, va a llover y usted piensa, necesito una sombrilla. Y yo me voy a cruzar entre los dos, le digo, y usted se asusta. Pero yo lo que pensé fue, porque el pensamiento suyo me llegó a mí, como un mensaje, sin usted abre la boca. Está muy... ¿Va un chuchi de leche o está bien ahí? ¿Está bien ahí? Es un misterio. Usted está predicando aquí y yo sé lo que está pensando Pablo, de aquí predicando. ¿Cómo lo confronto? Digo, tú estás pensando eso en el mensaje, no haga eso. Es cosa que no va a pasar. Pero el discernimiento está dentro de los dones para uno poder a la vez estar ministrando y mirando, Dios le va revelando todo lo que está pensando sentado, sus debilidades. Es que están así, que están allá, no necesitan para llevar la oración en secreto. Si hay un momento de acercamiento, se acerca. No se me asusten. Ahora, el discernimiento aquí que escribe los hebreos no habla del discernimiento espiritual como don, sino habla de un discernimiento de conocimiento y capacidad. Porque no es que tiene todo discernimiento espiritual para usted darse cuenta cuando una gente viene con intención mal o negativa de usted. Pero ¿sabe cómo usted se da cuenta de eso? Con capacidad de evaluar entre una cosa y la otra. No está hablando aquí de discernimiento espiritual, está hablando de algo común, capacidad y conocimiento, y eso se transporta en la madurez. Con esto termino. A mí me habían dicho varias veces, mire, cuando llega a su casa, usted se quitó su ropa y esté en su casa, no salga a menos de ser una emergencia. Me lo decían y yo, esta locura. Yo estoy hablando yo jovencito en la calle y yo escuchaba, y lo escuché como por 3 ocasiones. Y tal vez escuché algún comentario de que una vez una persona estaba acostada, lo llamaron y lo mataron, ciertas cosas. Y yo tenía eso como así, como yo lo escuchaba, cosas de lo maduro, de experiencia. Un día estaba yo acostado, literalmente acostado. Me llamó un amigo. ¿En qué tú estás? Yo dije, aquí, que está acostado. Mamá, patachito, que eso está bueno, me dijeron que tal. Me quedé como entre una cosa y otra. Digo, está bien, hombre, venme a buscar. Me paré de mi cama, después que estaba acostado, ya casi me durmiéndome. Me cambié y salí. Me tuve que matar. Si algún pleito en ese lugar, que yo salí por la misericordia de Dios, porque Dios tiene propósito conmigo sin yo conocerlo, alaba. Pero yo escuché, anciano, y personas que decían, yo no le salgo de mi casa a nadie que haya acostado, al menos una emergencia. Gloria a Dios. Yo lo escuché, pero no es lo mismo escuchar que tener la capacidad y tener la madurez de ejecutarlo en los momentos que deben de ser. Amén. Gloria a Dios. Eso es ser maduro. Después de eso, aún dentro de mi madurez,
como joven. Mira, no, se equivocó, yo estoy en mi casa. Porque lo que va a usted madurez es la experiencia, es el conocimiento. Esos son los consejos. Gloria a Dios. La palabra de Dios está llena de qué? De consejos de Dios para nosotros. Para formar, para darnos madurez, capacidad. ¿Cuánta gente por inmadurez no ha cometido mucha imprudencia y hoy no están aquí? Por no tener la capacidad de discernir entre una cosa y la otra. Si hago esto, ¿qué puede salir? Y el Espíritu va a decir, esto y esto. Ay, no. Pero no le puedo dar qué. Haga esto. Ah, está bien, vamos a hacerlo. Y lo otro, vamos a lo otro. No, párese. Discierna, evalúe, juzgue y tome su decisión al final. ¿Sí o no? Amén. Entonces, creo que Dios no ha hablado en esta mañana. ¿Cuánto Dios ha hablado? Amén. Yo preparando el mensaje, Dios, si yo me empieza a mí, ella te sabe. Ya tengo que respirar y seguir preparando. Porque la palabra no es para doble filo. ¿Por qué? Te lo voy a decir por qué. Néstor, Filipenses 3:12. Ahí cierro con humildad. Filipenses 3:12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro así aquellos para los cuales fui también sido por Cristo Jesús. 13 en esto. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Denle un aplauso a Jesús en esta hora. Y yo voy a hacer una sola oración esta mañana. Yo voy a cerrar un ciclo y voy a pedir a Dios que abra otro. Amén. En todos los que estamos aquí presentes, los que están conectados con nosotros en diferentes puntos. Una sola oración. Que Dios cierre lo que tiene que cerrar y que empiece a abrir lo que tenga que abrir. Porque queremos alcanzar lo que Él dijo que vamos a alcanzar. Y para eso necesitamos ser maduros espirituales. Amén. Así que en sus rostros allí, vamos a hacer esta oración a Dios todos, unidos con todo nuestro corazón. Padre, gracias por tu palabra. Tus palabras son fieles y son verdaderas. Oh Dios, yo te pido en el nombre de Jesús que nos perdone lo que te hemos fallado, Señor. Y que cierre toda brecha que se haya abierto, Padre, por falta de conocimiento o madurez. Y te pido, Dios mío, que abra esas puertas que nos llevan al conocimiento, al discernimiento entre las cosas que nos convienen y no nos convienen, Señor. Toda confusión la reprendemos en esta hora. Todo desaliento, Dios. Oh, Padre amado, toda debilidad, en el nombre de Jesús te la presentamos hoy para que tú con tu misericordia nos ayudes, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, levantamos nuestras manos delante de tu presencia. No tenemos cómo sorprenderte. No tenemos, Dios, más que un corazón dispuesto a seguir sirviéndote y amándote, Dios amado. Sin ti no lo vamos a poder lograr. Sin ti no vamos a poderlo hacer. Oh, ven Dios amado, aleluya. Ven, Señor. Ven a nuestro auxilio. Padre, ayúdanos. Padre, saque nuestra alma de la cárcel para que nuestra alma te adore y te sirva con eficaz. Oh, Espíritu Santo de Dios, ven marcando un antes y un después en nosotros. Oh, Espíritu de Dios, oh, el que nos guía a toda verdad, a toda justicia. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres quien nos consuela. Tú eres quien nos capacita.
Te necesitamos en nuestras vidas. Ayúdanos. Ayúdanos, queremos ser diferentes. Danos la capacidad de poder tomar buenas decisiones. Saber tomar buenas decisiones, Señor, que bendigan nuestras vidas y lo de lo nuestro, Señor. Padre, en esta hora nos humillamos delante de ti. No pretendemos haber alcanzado todo, pero ayúdanos, Dios mío, a hacer algo importante, olvidando lo que quedó atrás y extendiendo lo que está delante, Dios. Lo que está delante es la fe, es la certeza, es la seguridad de que está a tu lado, Dios. Oh, Rabasheka, Tarabashama. Padre, en el nombre de Jesús, declaramos una palabra, Dios mío, Señor, que gravita en la atmósfera ahora, donde tú cierras un ciclo y abres otro. Queremos ser diferentes, queremos pensar diferente, queremos caminar diferente, y para eso necesitamos de tu sabiduría, de tu conocimiento. Ayúdanos, Dios. Activa esa pasión que en el camino perdimos, activa esa paz en el camino perdimos. Ay, devuélvenos el gozo de la salvación, el gozo de tener el privilegio de servirte, de que nuestro nombre esté escrito en tu libro, Dios. Ayúdanos a discernir entre el bien y el mal, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Padre, oramos. Te damos gracias por nuestra madre. Padre, mira, Dios mío, gracias por haberla protegido. Oh, Padre amado, enviamos la palabra sobre ella y creemos, Dios, que lo que tú empezaste lo va a terminar. Mi madre, Dios amado, está en tus manos. Gracias por ella. Gracias, Padre, por guardar su vida. Ayúdala a seguir creciendo en ti, Dios mío, como a todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendice a aquellos hijos que no vinieron hoy a la casa. Tú conoces las razones, conoces la causa. Tú no quieras que estén, cuida su entrada